Dime algo. ¿Qué sería más aterrador, encontrar un cuerpo en un sótano abandonado, o descubrir que ese cuerpo llevaba en el bolsillo un mensaje escrito que hasta hoy nadie ha podido descifrar? Hoy te voy a contar la historia del expediente del explorador que nunca salió del sótano, un caso tan perturbador que dejó más preguntas que respuestas. Si te gustan las historias oscuras y misteriosas, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios qué opinas de este extraño hallazgo, porque quizá la clave de este enigma la tenga alguien como tú. La historia comienza en 2009, en una ciudad industrial del norte de México. Internet estaba lleno de foros donde se compartían fotos y videos de edificios abandonados. Entre esos foros aparecía un usuario con el seudónimo Artemis-94. No tenía foto de perfil, apenas dejaba comentarios. Pero subía exploraciones detalladas, casi obsesivas, de fábricas, hospitales y escuelas abandonadas. Su última publicación fue distinta, un mensaje corto, escrito con torpeza. Decía que había encontrado un sótano cerrado con candado en una planta de textiles y que planeaba volver esa misma noche con herramientas para entrar. En apariencia era una exploración más, pero algo inquietó a los demás usuarios. En el mismo post, el joven compartió una captura de pantalla de un documento filtrado en PDF. Las marcas de agua mostraban un sello gubernamental. El título, Expediente 47-B, material clasificado. Nadie entendía qué hacía ese archivo ahí, mezclado en un foro de exploradores urbanos. Algunos pensaron que era una broma. Otros afirmaron que el archivo venía de un leak real en páginas ocultas. El contenido eran fotografías en blanco y negro de un sótano idéntico al que describía el explorador, con anotaciones de un operativo de 1978. Lo inquietante fue que al pie de las fotos aparecía un texto manuscrito: a veces la muerte no se esconde en la oscuridad, se sienta a tu lado y espera a que respires por última vez. El foro se llenó de comentarios. Unos lo alentaban, otros lo advertían. Él respondió con un mensaje breve: voy a grabarlo todo. Si no regreso, suban mi cinta. La madrugada del 12 de abril, su nombre desapareció del foro. Nadie volvió a verlo conectado. Lo perturbador es que sí hubo una grabación. 3 días después de su desaparición, un usuario anónimo publicó en el mismo foro un enlace a un archivo comprimido llamado simplemente Sótano, AVI. El enlace estuvo activo apenas unas horas antes de ser eliminado, pero varias personas lo alcanzaron a descargar y describieron lo que vieron. La mayoría coincidió en que el archivo duraba poco más de 40 minutos y parecía una filmación casera, hecha con una cámara de mano. El video comenzaba con el explorador caminando entre pasillos de concreto húmedo. Su voz era nerviosa, pero intentaba sonar confiado. Decía que había entrado al edificio por la parte trasera, forzando una ventana, y que ya estaba dentro del nivel subterráneo. El sótano estaba cubierto de polvo y de óxido. Cada paso levantaba pequeñas nubes grises que parecían flotar demasiado tiempo en el aire, como si el lugar estuviera sellado desde hacía décadas. Durante los primeros minutos no ocurría nada fuera de lo normal, pero en un momento se escuchó un sonido metálico que no provenía de él. Era un golpeteo suave, como tuberías que vibraban. Él se detuvo, apuntó la cámara al techo, y murmuró algo apenas audible: no debería haber agua aquí abajo. Continuó avanzando, así que la tensión se mantuvo, pero lo más extraño vino cuando giró hacia un pasillo lateral y enfocó una puerta vieja, oxidada y con restos de pintura verde. El candado ya no estaba. La cadena colgaba partida en dos, como si alguien lo hubiera cortado desde dentro. Él dudó, respiró agitado y repitió varias veces: esto no estaba así, esto no estaba así. Finalmente empujó la puerta. Lo que mostró después es lo que todavía hoy se debate en foros de internet. La cámara captó una habitación rectangular, las paredes cubiertas con hojas amarillentas pegadas con cinta. Eran papeles escritos a mano, con frases cortas, todas en un mismo estilo de caligrafía desordenada. Algunas se leían con claridad: no lo mires a los ojos, el reloj no se detiene, la sangre no es suya. Otras estaban tachadas o repetidas decenas de veces. El explorador apenas podía enfocar de tanto que la lente temblaba. En medio de la habitación había una mesa metálica.
sobre ella, una grabadora portátil y un cuaderno. Él se acercó y la cámara captó un detalle aterrador: el cuaderno tenía el mismo sello gubernamental que el documento filtrado en PDF. Lo abrió, y la primera página estaba llena de versos que parecían fragmentos de un poema. No era una poesía común, eran frases quebradas, inconexas, como escritas bajo delirio: el amor es vigilia de cadáveres, tus labios sellan contratos que nunca firmaste, el sótano respira si tú callas. Lo más perturbador fue que en una de las páginas finales había un dibujo tosco: un hombre sentado contra una pared de cemento, con los ojos abiertos y las manos crispadas. Exactamente la misma posición en la que días después fue hallado el cuerpo del explorador. La cámara captó su respiración acelerada. Quiso retroceder, pero en ese instante se escuchó algo detrás de él, pasos lentos, muy pesados, que resonaban en el eco del sótano. Giró bruscamente, la cámara mostró apenas una sombra alargada en el pasillo, y un susurro casi imposible de distinguir: ya lo leíste. Después la imagen se distorsionó, como si la señal eléctrica hubiera sido interferida. El último minuto era un caos de ruidos, golpes y respiración jadeante. La grabación terminó con un plano fijo de la pared, y un murmullo que algunos interpretaron como llanto, otros como una risa sofocada. Ese fue el último registro visual del explorador. Nadie supo quién subió ese video, ni por qué lo borraron tan rápido. Los pocos que aseguraron haberlo descargado nunca lo compartieron completo, solo describieron fragmentos. Pero el detalle que más se recuerda es el pedazo de papel que encontraron en su bolsillo cuando finalmente recuperaron su cuerpo. Contenía un solo verso escrito en tinta roja. Decía: lo que amaste ahora te espera en la penumbra. El hallazgo del cuerpo fue oficialmente reportado por la policía local como una muerte accidental. Dijeron que el explorador había sufrido una caída y un paro respiratorio. Pero lo inquietante fue cómo filtraron las fotografías forenses a foros anónimos apenas días después. En ella se veía su cadáver sentado contra la pared, justo como en el dibujo del cuaderno, con los ojos abiertos y las manos crispadas como si estuviera sosteniendo algo invisible. No había señales de caída. No había fracturas. Su piel mostraba marcas lineales, finas, en brazos y cuello, parecidas a escritura grabada con una navaja. El detalle más perturbador fue que los cortes parecían formar frases incompletas. Una en particular fue reconocida por quienes habían visto el cuaderno del sótano: el reloj no se detiene. El mismo mensaje repetido en las hojas pegadas en las paredes. La investigación oficial nunca mencionó esos cortes. Solo algunos agentes que filtraron el expediente dijeron que en la morgue sucedieron cosas extrañas. Uno de ellos aseguró en una entrevista anónima que, mientras revisaban el cuerpo, el reloj de pared de la sala de autopsia se detuvo a las 3:07 de la madrugada. Intentaron reemplazar las pilas, incluso cambiaron el reloj, pero siempre que el cuerpo estaba presente la hora se congelaba exactamente en el mismo minuto. El foro donde él solía publicar fue cerrado. No hubo explicaciones, solo un comunicado breve: contenido sensible eliminado por motivos legales. Pero semanas después, alguien subió a una carpeta oculta en la red un archivo comprimido con documentos relacionados. Entre ellos había informes de vigilancia de 1978 que describían experimentos clandestinos en el mismo sótano de la testilera. Según los papeles, se trataba de sesiones psicológicas con individuos que recitaban poesía críptica mientras permanecían aislados en la oscuridad. El objetivo era provocar alucinaciones compartidas. Entre los nombres mencionados en esos documentos apareció uno subrayado: Proyecto Artemisa. Coincidía demasiado con el seudónimo del explorador, Artemis-94. Algunos pensaron que era simple coincidencia, pero otros aseguraron que él había elegido ese nombre porque ya conocía el expediente antes de entrar. Los usuarios que alcanzaron a leer los informes filtrados contaron que el último párrafo estaba tachado, salvo una línea que aún se distinguía: el sujeto no muere, el sujeto se multiplica. Nadie entendió a qué se refería, hasta que un rumor comenzó a circular. Varios exploradores que visitaron el mismo edificio después afirmaron escuchar en el sótano respiraciones ajenas y pasos detrás de ellos, incluso cuando estaban solos. Uno de ellos juró haber encontrado, escrito con carbón en la pared,
La misma frase que apareció en el papel del bolsillo del cuerpo, lo que amaste ahora te espera en la penumbra. La policía selló el edificio meses después y nunca volvió a abrirlo. El archivo filtrado desapareció de la red, y quienes aseguraban tener copias dejaron de publicar repentinamente. Algunos usuarios dijeron que empezaron a recibir correos en blanco, enviados desde cuentas creadas el mismo día que el explorador desapareció. Otros afirmaron haber visto un nuevo perfil con su seudónimo original escribiendo en foros, respondiendo preguntas con frases cortas, siempre en tiempo presente, como si nunca hubiera muerto. La última publicación atribuida a ese perfil apareció en 2013. Era un comentario en un hilo sobre exploración urbana. Solo decía, ya leyeron lo que tenían que leer. El resto no es mío. Hasta hoy, nadie sabe quién subió aquel video, ni quién filtró los documentos. El caso nunca se resolvió. Lo único seguro es que el cuerpo fue hallado en posición idéntica al dibujo que él mismo encontró en el cuaderno del sótano. Y desde entonces, en cada foro donde resurge la historia, siempre aparece el mismo mensaje repetido como un eco imposible de borrar. El reloj no se detiene.